qué se oculta tras las poderosas murallas del estado más pequeño del mundo. El Vaticano, con una superficie de solo 82 hectáreas, guarda antiguos secretos del cristianismo que podrían cambiar nuestra comprensión de la fe. En sus archivos se encuentran millones de documentos, muchos de los cuales no han sido accesibles para el público durante siglos. Por ejemplo, en los archivos se guardan cartas del Papa Alejandro VI, datadas del siglo XV, que podrían aclarar las intrigas políticas y disputas religiosas de la época. Pero esto no es todo. En estos documentos se pueden encontrar detalles sobre ritos místicos que se realizaban en círculos cerrados. ¿Sabías que en los depósitos del Vaticano hay manuscritos que podrían cambiar nuestra comprensión de los eventos bíblicos? Estos antiguos textos, muchos de los cuales fueron escritos en latín y griego, se conservan bajo estricta confidencialidad. La pregunta es, ¿qué otros secretos pueden revelar? En las entrañas del Vaticano se oculta uno de los misterios más intrigantes de la historia: la conexión con la Biblioteca de Alejandría, una de las mayores tesorerías de conocimientos del mundo antiguo. ¿Sabías que antes de su destrucción, la biblioteca guardaba más de 500.000 de rollos, entre los cuales se encontraban obras de mentes como Platón y Homero? Pero lo que resulta impactante, según algunas teorías, una parte de estos rollos únicos pudo haber sido salvada y transportada secretamente a los archivos del Vaticano. Esto parece increíble, pero existen documentos que indican que en las catacumbas romanas se encontraron manuscritos que podrían haber pertenecido a la biblioteca. Estaban escritos en pergamino, el mismo que se utilizaba en la Biblioteca de Alejandría, y su contenido era tan profundo como los textos que alguna vez fueron accesibles en Egipto. Es interesante que en el siglo XX arqueólogos encontraron en Egipto rollos escritos en el mismo dialecto que se utilizaba en Alejandría, y estos hallazgos solo avivan los rumores sobre las conexiones secretas. Pero esto no es todo. Algunos investigadores sugieren que en el Vaticano existe un departamento especializado en el estudio de estos textos, y su trabajo se mantiene en secreto incluso para la mayoría de los sacerdotes. ¿Cómo llegaron los rollos al Vaticano? Existe la hipótesis de que durante la temprana época cristiana, algunos sacerdotes, al reconocer el valor de estos conocimientos, podrían haber transportado secretamente los rollos desde Alejandría para preservarlos para las generaciones futuras. Imagina a los comerciantes romanos escondiendo los rollos bajo sus ropas y cruzando el Mediterráneo, arriesgando sus vidas por preservar el gran legado. Y lo más asombroso, entre estos rollos podrían haber estado textos que contenían conocimientos sobre medicina, astronomía y filosofía, que aún hoy son un misterio para el mundo moderno. Pero ¿sabías que en el Vaticano existe una colección a la que solo tienen acceso unos pocos elegidos? Esto aviva el interés por saber qué se guarda realmente detrás de las puertas cerradas. Por ejemplo, en el siglo XVI, algunos textos fueron mencionados en cartas del Papa, pero su ubicación sigue siendo desconocida. Así, el misterio de la Biblioteca de Alejandría y su posible conexión con el Vaticano sigue intrigando a los investigadores y historiadores. Y lo más impactante, algunos de estos rollos posiblemente aún esperan ser descubiertos y revelar nuevos aspectos sobre el mundo antiguo. El Concilio de Nicea se convirtió en un momento crucial en la historia del cristianismo, pero los documentos que podrían aclarar sus decisiones se han perdido, lo que ha generado un gran número de teorías. Inicialmente, se reunieron 383 delegados representando diversas comunidades cristianas y discutieron cuestiones fundamentales de la fe,
como la naturaleza de Cristo y su relación con Dios. Pero ¿qué ocurrió con los registros que podrían confirmar o desmentir las teorías sobre lo que sucedía en estas reuniones? Una de las versiones más impactantes es la idea de que algunas decisiones podrían haber sido conscientemente ocultadas para evitar una fractura en la Iglesia cristiana primitiva. Por ejemplo, las diferencias entre arrianos y nicenos no solo se centraban en la teología, sino también en el poder político, y muchos académicos creen que esto podría haber sido la causa de la desaparición de algunos documentos. Parece increíble, pero en los registros históricos se menciona que algunos participantes del concilio podrían haber firmado acuerdos secretos. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Hay quien sostiene que ciertos manuscritos fueron destruidos para evitar que los arrianos pudieran imponer sus ideas. El misterio de lo que realmente ocurrió en el concilio se ve exacerbado por el hecho de que los materiales que han sobrevivido a menudo se contradicen entre sí. Por ejemplo, en la dificultad de interpretar el credo de Nicea, que parece simple, en realidad se esconden profundas disputas teológicas. ¿Qué es aún más impactante? Algunas fuentes afirman que no todos los obispos fueron invitados a Nicea, y esto podría haber influido significativamente en la decisión final. Interesante es que, como resultado del concilio, no solo se adoptó el credo, sino también los cánones que aún regulan la vida de la Iglesia, y su contenido podría haber sido muy diferente. Muchos historiadores intentan llenar las lagunas analizando cartas y registros que han sobrevivido, pero cada vez se descubre que los hechos pueden interpretarse de diferentes maneras. Existen incluso teorías de que parte de los documentos podría haber sido ocultada en el Vaticano para mantener la unidad de la Iglesia. En última instancia, la falta de documentación solo fortalece los mitos y leyendas que rodean el Concilio de Nicea, y cada nuevo análisis suscita preguntas a las que es difícil dar respuestas claras. Intriga el hecho de que algunos de los textos cristianos más antiguos, como la palabra de la fe, podrían haber sido escritos bajo la influencia de decisiones que permanecieron desconocidas. Y en algunas investigaciones modernas se menciona el descubrimiento de fragmentos que podrían ser parte de los registros perdidos. Estos hallazgos muestran que la doctrina cristiana podría haber evolucionado de manera diferente a como estamos acostumbrados a creer. Los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en las cuevas cerca de Qumrán en las décadas de 1940 del siglo XX, han dejado muchas preguntas sin respuesta que aún hoy mantienen intrigados a los investigadores, especialmente cuando se trata de la suerte de algunos de ellos. ¿Sabíais que entre el extenso conjunto de textos compuesto por más de 800 manuscritos, existen manuscritos que podrían cambiar radicalmente nuestra comprensión del cristianismo primitivo? Estos textos, datados del primer siglo de nuestra era, contienen información que pone en duda las perspectivas tradicionales sobre muchos dogmas cristianos. Algunos investigadores sospechan que el Vaticano podría estar ocultando los más controvertidos, ya que entre los fragmentos encontrados hay textos que podrían interpretarse como versiones alternativas de los evangelios. Esto plantea preguntas. ¿Qué contenían esos textos y por qué no han sido accesibles para el público? En particular, uno de esos documentos, conocido como el manuscrito de la guerra, describe profecías y conflictos que podrían cambiar nuestra visión de la lucha entre el bien y el mal en el contexto del cristianismo primitivo. Pero esto no es todo. Los estudios han demostrado que algunos manuscritos mencionan figuras que nunca se han mencionado en los textos canónicos, incluyendo comunidades misteriosas que podrían tener sus propias ideas sobre el mesianismo.
Imagina cómo podrían influir estos textos en las actuales concepciones del cristianismo si fueran accesibles. En las últimas décadas, varios científicos han intentado obtener acceso a las versiones completas de los manuscritos, y sus resultados a menudo son impactantes. Por ejemplo, en 2017, un grupo de investigadores de la Universidad Brandeis logró descifrar fragmentos anteriormente inaccesibles que mencionaban enseñanzas de Jesús, que se diferencian significativamente de lo que conocemos hoy. Sin embargo, hay un problema. Muchas de estas hallazgos no han sido publicados, lo que alimenta los rumores de que el Vaticano podría tener sus propios intereses en mantener estos textos en la sombra. ¿Qué podría estar ocultando la Iglesia? Quizás sean esos registros que podrían desafiar los dogmas existentes y cambiar el curso de la historia. Es notable que en 2020 los arqueólogos encontraron otro manuscrito que se cree que se perdió en el proceso de transmisión, y su contenido sigue siendo un misterio. Parece que el interés por estos textos no disminuye, y cada nuevo fragmento levanta más preguntas sobre nuestro patrimonio histórico y espiritual. La estrella de Belén. Los astrónomos aún discuten qué pudo haber sido. Existen teorías según las cuales podría haber sido un fenómeno astronómico poco común, como la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, que ocurrió en 1996. Los científicos creen que un fenómeno así, que ocurre una vez cada pocos decenios, podría haber parecido una estrella brillante que guiaba a los sabios del este. Pero esto no es todo. En el Vaticano se conservan documentos antiguos que podrían aclarar este fenómeno misterioso. En los archivos del Vaticano hay registros datados del primer siglo de nuestra era que mencionan fenómenos celestes inusuales observados en ese periodo. Por ejemplo, en las obras del astrónomo griego Ptolomeo se pueden encontrar descripciones de tales eventos que podrían estar relacionados con la estrella de Belén. Imagina ahora que estos documentos contienen referencias a eventos astronómicos que fueron registrados en el tiempo en que nació Jesús. Esto abre puertas a nuevas interpretaciones e investigaciones. Además, en uno de los manuscritos encontrados entre los libros del Vaticano, se menciona cómo los astrónomos de la época utilizaban cálculos complejos para predecir tales eventos, lo que plantea la pregunta de hasta qué punto eran avanzados sus conocimientos. Si pensabas que esto era todo, entonces sabe que en los archivos se mencionan señales celestes que podrían hacer pensar en muchas otras cosas. Una de esas señales, descrita en el texto, fue observada en el año 38 a.C. y se planeaba como un presagio de grandes cambios en el mundo. Pero ¿cómo están relacionados estos eventos con la estrella de Belén? Y lo más asombroso es que hay menciones de que en ese período se observaron cometas inusuales que podrían haber influido en las ideas de los hombres sobre los fenómenos celestes. Cometas que duraron varias semanas podrían haber causado shock y asombro, haciendo que la gente pensara que eran presagios de algo importante. En combinación con otros documentos, estos hallazgos podrían cambiar nuestra visión de cómo los antiguos veían el mundo que los rodeaba. Algunos de ellos creían que los fenómenos celestes eran señales de los dioses. Pero esto no es sorprendente, ya que el 80% de la población en ese momento eran analfabetos y miraban los fenómenos celestes con temor y admiración. Entonces, ¿qué es lo que realmente se oculta detrás de la estrella de Belén? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos, y los nuevos hallazgos en los archivos del Vaticano podrían ser la clave para desentrañar este misterio astronómico. El Vaticano, como centro de la Iglesia Católica, está intrínsecamente ligado a los mitos del Santo Grial,
considerado uno de los artefactos más enigmáticos de la historia. Las leyendas afirman que el Grial es la copa de la que Cristo bebió durante la última cena, y su búsqueda ha inspirado a numerosos caballeros y buscadores de aventuras a lo largo de los siglos. Sin embargo, imaginemos esto. Algunos investigadores creen que el verdadero Grial podría estar en los almacenes secretos bajo el Palacio Apostólico, que aún no han sido explorados adecuadamente. Estos subterráneos, que se extienden por varios kilómetros, guardan numerosos secretos, incluyendo manuscritos antiguos y artefactos que podrían desentrañar el misterio del Grial. Uno de los hechos más impactantes es que en el Vaticano existe un código de leyes que prohíbe revelar información sobre hallazgos relacionados con el Grial. ¿Sabes qué significa esto? Es posible que durante siglos se haya investigado esta misteriosa verdad, pero todo ha permanecido oculto al público. En el siglo XX, varios historiadores intentaron obtener acceso a estos archivos, y uno de ellos, el profesor Jonathan Reeves, afirmó haber encontrado referencias al Grial en documentos datados en el siglo XIV. Estas anotaciones mencionaban que el Grial había sido transferido a un almacén vigilado por varios órdenes católicos, incluyendo a los templarios. Por cierto, los templarios a menudo se asociaban con la búsqueda del Santo Grial, y sus leyendas sobre tesoros podrían tener una base real. Pero, ¿cómo pudieron obtener acceso a este artefacto? En algunas fuentes se menciona que utilizaron sus conexiones en el Vaticano para ocultar su existencia a sus enemigos. Y aún más intrigante, según algunos teóricos, en los almacenes también podrían encontrarse documentos que revelen el verdadero significado del Grial y su relación con la revelación divina. Hace 80 años, un escritor anónimo publicó un libro en el que afirmaba que los almacenes del Vaticano contienen no solo el Grial material, sino también las claves simbólicas para entender la fe y la espiritualidad. Este descubrimiento, si realmente tuvo lugar, podría cambiar la percepción del cristianismo. Las disputas sobre la ubicación del Grial continúan atrayendo la atención de arqueólogos e historiadores, y según los últimos datos, en los últimos años se han realizado nuevas excavaciones cerca del Vaticano que podrían confirmar o desmentir estas teorías. Y lo que es aún más impactante, algunos investigadores afirman que en estos subterráneos se han conservado no solo artefactos, sino también textos antiguos que podrían revelar más sobre las enseñanzas cristianas primitivas y su relación con el Grial. El Arca de la Alianza es uno de los artefactos más enigmáticos de la historia de la humanidad, y su paradero está envuelto en numerosos mitos y leyendas. Imagina, este objeto sagrado que según las tradiciones contenía las tablas con los 10 mandamientos, desapareció en el olvido hace más de 2500 años. Pero lo que realmente resulta impactante es que algunos investigadores afirman que el Vaticano podría conocer su ubicación verdadera. ¿Cómo es posible? Según textos antiguos, el arca fue escondido en misteriosos subterráneos de Jerusalén, y muchos arqueólogos creen que sus rastros llevan a lugares que hoy controla el Vaticano. ¿Sabías que en el Vaticano existe una biblioteca donde se guardan documentos inaccesibles para el público en general? Estos documentos podrían mencionar al arca y su ubicación. Por ejemplo, en el siglo XVII, un monje que trabajaba en la Biblioteca Vaticana dejó notas sobre sus investigaciones, donde afirmaba que el arca se encuentra bajo una de las iglesias de Etiopía. La iglesia de Santa María de Sion, según rumores, guarda una copia del arca, y sus sacerdotes aseguran que el original fue traído al país. Pero, ¿cómo pudo el Vaticano obtener esta información? Muchos creen que está relacionado con antiguos manuscritos
recopilados por misioneros católicos en África. Pero esto no es todo. En el siglo XX, durante excavaciones arqueológicas en Jerusalén, se encontraron almacenes secretos donde podrían haber estado reliquias, incluyendo el arca. Algunas de estas hallazgos fueron expuestos en diversos museos, pero ninguna de ellas confirmó la existencia del arca. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas. En el siglo XVIII, uno de los papas, según rumores, envió expediciones en busca del arca, pero todas ellas terminaron en fracaso. ¿Sabías que lo que resulta aún más impactante? Dentro del Vaticano existe un consejo secreto que se dedica al estudio de las reliquias antiguas, y sus miembros podrían estar al tanto de la ubicación del arca. Uno de estos miembros fue un cardenal que en el inicio del siglo XX afirmaba que el arca había sido movida a un lugar conocido solo por un pequeño grupo de personas. Pero no hay pruebas que confirmen sus palabras. También existen teorías según las cuales el arca podría haber sido escondida en Mesopotamia, en lugares donde alguna vez hubo templos antiguos. En el siglo XXI, un grupo de arqueólogos incluso inició un proyecto para buscar el arca en Irak, pero pronto se encontraron con serios obstáculos y tuvieron que detener las obras. Y otra cosa, en la Biblia se dice que el arca será encontrada antes de la llegada del Mesías. Esto plantea la pregunta: si el arca realmente existe, su ubicación podría tener un gran significado para las creencias religiosas. Todo este caos alrededor del Arca de la Alianza no puede dejar de generar preguntas. ¿Y si aún está en algún lugar, esperando su momento para cambiar el mundo? El Evangelio de Judas no es solo un texto, sino una verdadera bomba para todos aquellos interesados en la religión y la historia del cristianismo. Este manuscrito, descubierto a finales del siglo XX, sorprende con su atrevida interpretación de eventos conocidos, especialmente el papel de Judas Iscariote. ¿Sabías que en este Evangelio Judas no se presenta como traidor, sino como un hombre con una misión única? Según el texto, Judas cumplía la voluntad de Cristo para liberar su alma del mundo material. Esto plantea la pregunta: ¿y si las representaciones tradicionales del traición y la salvación no eran tal como se nos ha enseñado durante siglos? El Vaticano, al enterarse del hallazgo, negó durante mucho tiempo la autenticidad del texto, argumentando que su contenido era hereje y contradictorio con los fundamentos de la doctrina cristiana. Sin embargo, lo que realmente es sorprendente es que en el Evangelio de Judas se menciona un conocimiento secreto, accesible solo a unos pocos. ¿Cómo pudo pasar desapercibido? El texto contiene elementos de gnosticismo, que en los primeros siglos de nuestra era estaba prohibido y sufría persecuciones brutales. Esto significa que podría contener información capaz de cambiar nuestra comprensión del cristianismo primitivo. En el Evangelio se dice que el mundo material es una trampa creada por un Dios maligno, y sólo el verdadero conocimiento puede liberar el alma. Esta concepción explota las ideas tradicionales sobre Dios y la salvación. Además, en el texto se encuentran referencias a otras fuentes menos conocidas que podrían iluminar los primeros enseñanzas de Jesús. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. En uno de los fragmentos se menciona que Jesús le transmitió a Judas el conocimiento de su verdadera naturaleza, algo que no estaba al alcance de los demás apóstoles. ¿Cómo es posible? ¿Qué otros secretos se ocultan en las versiones completas de este texto? Algunos investigadores sugieren que el Evangelio de Judas es solo la punta del iceberg y que existen muchos otros textos perdidos que podrían cambiar nuestra comprensión del cristianismo. En este contexto,
¿Sabías que a principios del siglo XX se encontraron otros textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María, que también ponen en duda las enseñanzas canónicos? Cada uno de estos textos abre nuevas perspectivas sobre historias conocidas, obligándonos a preguntarnos qué realmente ocurrió en aquellos tiempos lejanos. Y si estos descubrimientos continúan apareciendo, ¿qué más podría estar esperando en los polvorientos archivos de bibliotecas y museos de todo el mundo? Entre los hallazgos arqueológicos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia, destacan los manuscritos apócrifos no publicados, como la versión completa del libro de Enoque. Este libro, que solo existe en fragmentos, describe eventos asombrosos, incluyendo contactos con seres celestiales a los que el autor llama hijos de Dios. Estos hijos, según el texto, descendían a la tierra e interactuaban con los humanos, transmitiéndoles conocimientos que podrían haber cambiado el curso de la historia. Imagina que algunos de estos conocimientos se refieren a tecnologías que podrían parecer modernas incluso hoy. Por ejemplo, en una de las partes del texto se menciona la creación de máquinas que podrían controlar las fuerzas de la naturaleza. Pero esto no es lo más extraño. En el libro de Enoque se describen seres con capacidades que podrían asombrar incluso a los fantasistas más audaces. Sus tamaños y fuerzas son colosales, y sus descripciones podrían recordarnos a los modernos conceptos de OVNIS. ¿Y si estas descripciones reflejan eventos reales que ocurrieron en la antigüedad? Solo podemos especular sobre cómo esta información podría cambiar nuestra percepción de los mitos y las leyendas. Además, en el libro de Enoque se mencionan fechas y eventos específicos que coinciden con periodos históricos en los que se produjeron grandes cambios en la sociedad humana. Por ejemplo, en uno de los capítulos se habla de la caída de los Nefilim, gigantes que supuestamente dominaron la tierra. Su desaparición podría haber estado relacionada con catástrofes globales mencionadas en otros textos antiguos. Pero lo que resulta aún más intrigante es que muchos fragmentos del libro de Enoque fueron encontrados entre los rollos del Mar Muerto, que datan del primer siglo antes de nuestra era. Esto abre nuevas perspectivas para el estudio de la espiritualidad y las concepciones antiguas que podrían haber existido en ese tiempo. Y aquí surge la pregunta: si estos textos fueron ocultos durante tanto tiempo, ¿qué más podemos descubrir en los archivos y museos que aún esperan su momento? ¿Cuáles son las posibilidades de que otras, aún desconocidas, manuscritos contengan revelaciones similares? En algunos apócrifos incluso se mencionan ojos celestiales, que podrían atestiguar la observación de la humanidad. Estas frases nos provocan sentimientos de preocupación y curiosidad. ¿Quién o qué podrían ser estos ojos? Ahora imagina que en estos textos hay menciones de viajes entre mundos. Podrían contener indicaciones sobre tecnologías que podrían hacer posible el contacto con otras civilizaciones. Por lo tanto, cuando pensamos en nuestra historia y en lo que sabemos, debemos recordar que prometedores hallazgos aún esperan en los polvorientos archivos, listos para revelarnos secretos que podrían cambiar nuestra percepción no solo del pasado, sino también del futuro. Existen más de 50 evangelios que no están incluidos en la Biblia canónica, y su contenido a menudo resulta impactante. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás contiene más de 300 enseñanzas de Jesús, muchas de las cuales difieren significativamente de las que conocemos. Lo más intrigante es que en este texto Jesús habla sobre el conocimiento interior y la autoconciencia, en lugar de la salvación
a través de la fe. Pero ¿por qué exactamente estos textos fueron rechazados por la Iglesia? Una de las razones podría ser su conexión con las enseñanzas gnósticas que socavaban la autoridad de las doctrinas cristianas tradicionales. Los gnósticos creían que la salvación venía a través del conocimiento y la iluminación interior, lo que ponía en duda la necesidad de la Iglesia como intermediaria entre el hombre y Dios. En el Evangelio de María, por ejemplo, se describe cómo María Magdalena recibe revelaciones de Jesús, lo que pone a la mujer en el centro de la experiencia espiritual, mientras que en el cristianismo tradicional el papel de las mujeres a menudo era secundario. Imaginen lo que era escuchar que una mujer, en lugar de los apóstoles, era elegida para transmitir las enseñanzas más importantes. Y lo más asombroso, en el Evangelio de Judas, Judas Iscariote se presenta no como traidor, sino como aquel que cumplió el plan divino al traicionar a Jesús por una causa superior. Esto contradice la visión tradicional, donde Judas es visto como el símbolo del mal. ¿Cómo es posible? Uno de los factores que llevó a la exclusión de estos textos fue la necesidad de crear una doctrina unificada que fortaleciera el poder de la Iglesia. En este contexto, incluso las diferencias más simples en las enseñanzas podían ser percibidas como una amenaza. Sin embargo, algunos evangelios, como el Evangelio de Pedro, contienen descripciones de la pasión de Cristo que difieren significativamente de las versiones canónicas. Por ejemplo, en este texto se describe que Jesús resucitó en su cuerpo, lo que puede plantear preguntas sobre la naturaleza de su resurrección. Pero esto no es lo más extraño. Existe el Evangelio de Nicodemo, atribuido al mismo Nicodemo que se encontró con Jesús de noche. En él se cuenta cómo Jesús descendió al infierno para liberar las almas de los justos, lo que añade una nueva dimensión a la comprensión de su misión. Lo más intrigante es que muchos de estos textos fueron encontrados en Nag Hammadi en 1956. Estos papiros, datados en el tercer y cuarto siglos, abren una ventana a las visiones alternativas sobre la vida y la enseñanza de Jesús. En total, se encontraron más de 30 textos, y cada uno ofrece una perspectiva única sobre el cristianismo primitivo. Lo que resulta aún más impactante es que algunos investigadores afirman que estos evangelios pueden contener claves para entender cómo Jesús fue percibido en diferentes épocas y cómo sus enseñanzas fueron distorsionadas. ¿Qué les parece esto? Los documentos relacionados con María Magdalena contienen múltiples enigmas que aún hoy en día generan acaloradas discusiones entre científicos y creyentes. ¿Sabías que en algunos textos se la describe no solo como discípula de Jesús, sino como su más cercano colaborador, poseedora de conocimientos especiales? En los evangelios no incluidos en el canon, como el Evangelio de María, se menciona cómo recibía revelaciones de Jesús que otros apóstoles no podían comprender. Pero esto no es todo. En estos textos, María a menudo se presenta como una figura capaz de interpretar las enseñanzas de Cristo, lo que pone en duda las tradicionales concepciones sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. Ahora imagina que algunos de estos documentos, posiblemente, se encuentran en los archivos del Vaticano, donde el acceso a ellos está restringido. La Biblioteca Vaticana, una de las más grandes del mundo, contiene más de 77 millones de documentos, y entre ellos podrían estar los testimonios no revelados sobre la vida de María Magdalena. Sobre esto ha hablado incluso el conocido historiador e investigador Bart Ehrman, quien afirma que algunos textos podrían cambiar radicalmente nuestra visión de las figuras clave del cristianismo. Pero,
¿Sabías que en el siglo XX se encontraron manuscritos que podrían confirmar la relación de María con Jesús a un nivel más profundo? Por ejemplo, en el siglo XII, en Egipto, se descubrió un texto llamado Evangelio de Felipe, en el que se habla de la proximidad entre Jesús y María, lo que causó un gran revuelo entre los investigadores. Pero esto no es lo más impactante. Algunos expertos sugieren que María podría haber sido no solo discípula, sino también una mujer que jugó un papel central en la formación de la comunidad cristiana primitiva. ¿Te imaginas que sus enseñanzas y su comprensión del papel de la mujer en el cristianismo podrían haber sido rechazadas debido a un enfoque patriarcal? Esto abre un nuevo campo de investigación que espera su momento. ¿Te puedes imaginar que en el Vaticano incluso existe un departamento especializado en el estudio de estos documentos? Científicos de todo el mundo intentan obtener acceso a estos archivos misteriosos. Y aquí comienza la intriga. ¿Qué es lo que realmente se oculta allí? Quizás algún día descubriremos que el papel de María Magdalena fue mucho más significativo de lo que nunca imaginamos. ¿No es esto una verdadera bomba? Existen más de 2 milenios de debates sobre el lugar donde realmente descansan los restos del apóstol Pedro, y estos interrogantes continúan intrigando a los investigadores. La versión oficial afirma que su tumba se encuentra bajo el altar de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde, a unos 20 metros de profundidad, los arqueólogos descubrieron un enterramiento que, según la tradición, pertenece a Pedro. Sin embargo, hay un detalle impactante. Algunos científicos aseguran que este lugar podría haber sido elegido al azar. Por ejemplo, en el año 2000, un grupo de arqueólogos bajo la dirección de Mario Livio encontró fragmentos de una lápida con el nombre Petro, pero esto no es una prueba definitiva de que exactamente aquí fue enterrado. Entonces, ¿dónde se encuentra realmente el lugar de los secretos? Las investigaciones muestran que en la antigua Roma existieron varios lugares de enterramiento de cristianos, y uno de ellos podría estar relacionado con el nombre de Pedro. A lo largo de los siglos, diversas reliquias y artefactos, como tumbas e inscripciones, han generado dudas. Por ejemplo, en el año 2018, durante excavaciones en la zona del Vaticano, se encontraron objetos antiguos que podrían haber pertenecido a los primeros cristianos, pero ninguno de ellos confirmó que estuvieran relacionados con Pedro. Ahora, imagine que los arqueólogos encontraron huesos que podrían pertenecer a Pedro, pero aún no hay datos precisos para confirmarlo. Cada año, los científicos continúan realizando investigaciones, y en el año 2015 se realizó una prueba genética que mostró que los huesos pertenecían a una persona que vivió en el primer siglo de nuestra era, pero esto no es suficiente para una conclusión definitiva. Además, existe una versión de que Pedro podría haber sido enterrado no en Roma, sino en Jerusalén, lo que pone en duda toda la historia de su enterramiento en el Vaticano. Algunas fuentes afirman que en Jerusalén hay un lugar donde podría haber sido enterrado, pero aún no se han encontrado hallazgos arqueológicos que confirmaran esta teoría. Esto nos lleva a una pregunta aún más intrigante. ¿Cuáles eran las prácticas de enterramiento en esa época y qué secretos podrían ocultarse en las capas arqueológicas que aún no han sido estudiadas? Por ejemplo, en excavaciones más recientes en Roma se encontraron enterramientos que podrían estar relacionados con las primeras comunidades cristianas, y esto abre nuevas perspectivas para las investigaciones. Pero lo que realmente sorprende es que en los informes arqueológicos se mencionan artefactos que podrían revelar los secretos del cristianismo primitivo, y los científicos están seguros de que algunos de ellos
podrían contener pistas sobre el verdadero lugar de enterramiento de Pedro. Bajo la Basílica de San Pedro se encuentra una cámara secreta de la que circulan leyendas entre investigadores e historiadores. Imagina que esta cámara tiene dimensiones similares a una pequeña sala y podría contener artefactos invaluables relacionados con el cristianismo primitivo. En el siglo XIX, los arqueólogos comenzaron a investigar activamente las catacumbas subterráneas y de repente encontraron pasajes misteriosos que, según se cree, llevan a esta habitación secreta. Pero lo que realmente intriga es que entre los artefactos encontrados había fragmentos de textos antiguos que, según se especula, podrían pertenecer a santos o incluso a los mismos apóstoles. ¿Qué es aún más impactante? Estos textos están escritos en un idioma que se utilizaba en los primeros siglos de nuestra era, y su contenido podría dejar en shock incluso a los historiadores más experimentados. Por ejemplo, algunos fragmentos revelan aspectos desconocidos de la vida de los primeros cristianos y su lucha por la fe. Pero esto no es todo. Entre los hallazgos también se encontraron estatuillas que, según los expertos, podrían ser imágenes cultuales utilizadas en rituales misteriosos. Estas estatuillas están hechas de materiales raros como ónix y mármol, y su antigüedad se estima en más de 2000 años. Pero, ¿dónde se encuentra esta cámara? Las investigaciones científicas sugieren que podría estar oculta bajo la nave principal de la basílica, y el acceso a ella podría estar restringido por razones de conservación. Imagina, en uno de los lugares más visitados del mundo, podría haber algo que podría cambiar radicalmente nuestra comprensión del cristianismo. Los investigadores están seguros de que bajo capas de tierra y piedra podrían encontrarse no solo artefactos históricos, sino también los restos de los primeros papas que podrían haber sido enterrados en secreto para evitar su destrucción durante las persecuciones. ¿Cuántas más secretos guardan las paredes de la Basílica de San Pedro? Recientemente se planteó la hipótesis de que en este almacén podrían encontrarse documentos que confirmarían los eventos verdaderos relacionados con el origen del cristianismo, y su contenido podría causar un verdadero cambio histórico. Las ideas tradicionales sobre el cristianismo podrían ser puestas en duda. Lo más interesante es que algunos investigadores incluso sugieren que el acceso a esta cámara podría ser posible solo en días específicos del año, cuando las estrellas se alinean en una configuración única. Este hecho aviva el interés por las excavaciones y la búsqueda. Cada año, miles de peregrinos y turistas visitan este lugar sagrado, pero solo unos pocos saben de los pasajes secretos que podrían llevar a los tesoros no descubiertos. Quizás allí, en las entrañas de la basílica, se encuentran las respuestas a las preguntas que han atormentado a los científicos durante siglos. Entre los innumerables misterios del Vaticano, existe uno que atrae la atención de los historiadores y los buscadores de aventuras. Se trata de un presunto códice que contiene conocimientos de civilizaciones antiguas que podrían cambiar nuestra comprensión de la tecnología y la cultura. Según los rumores, este códice se encuentra guardado en una de las bibliotecas más profundas del Vaticano y podría contener descripciones de máquinas complejas utilizadas en la antigüedad, así como amplios conocimientos sobre medicina y astronomía. ¿Pero qué es lo que tiene de especial? Algunos investigadores afirman que este manuscrito incluye planos de aeronaves que podrían rivalizar con los aviones modernos. Por ejemplo, existen pruebas de que en el antiguo Egipto se construían estructuras que podrían elevarse en el aire utilizando el principio de la aerodinámica, conocido incluso antes de nuestra era. En este códice podrían estar registradas instrucciones detalladas
para la creación de tales dispositivos, y estos conocimientos se perdieron a lo largo de los siglos. Sin embargo, hay suposiciones aún más impactantes. Algunos creen que el códice podría contener información sobre cómo construir pirámides utilizando ondas sonoras para mover grandes bloques de piedra. Imagina que se podrían construir ciudades megápolis utilizando tecnologías de las que apenas estamos comenzando a sospechar. Existen incluso leyendas sobre civilizaciones altamente desarrolladas que poseían métodos para manipular el tiempo y el espacio, lo que podría explicar su desaparición de la historia. Pero ¿cómo llegó el Vaticano a estar en el centro de este misterioso códice? Según las suposiciones, la Iglesia Católica ha tenido acceso desde tiempos antiguos a los tesoros del conocimiento que podrían socavar los fundamentos de la comprensión científica moderna. Algunos investigadores están convencidos de que ciertos papas han guardado estos secretos para controlar el conocimiento y mantener el poder. Pero esto no es todo. En el códice podrían encontrarse registros sobre cómo utilizar recursos naturales, como la energía de la Tierra y la luz solar, para crear tecnologías sostenibles que podrían resolver los problemas actuales. Además, existen rumores de que el códice contiene profecías sobre el futuro de la humanidad y su relación con el entorno. Estos conocimientos podrían formar la base de una filosofía que apenas estamos comenzando a comprender. ¿Cuáles son las verdaderas razones de su ocultamiento? Tal vez no se trata solo de proteger los antiguos secretos, sino de prevenir el pánico masivo o de preservar los valores tradicionales. En cualquier caso, este manuscrito sigue siendo inaccesible para el público en general, y solo unos pocos elegidos pueden tocar sus páginas. Y lo más impactante, algunos investigadores aseguran que en este códice hay menciones sobre la existencia de una tecnología capaz de prolongar la vida humana en varias décadas. La copa de la Última Cena, de la que se dice que es una reliquia sagrada, está rodeada de un aura de misterios y enigmas. Esta reliquia, según las leyendas, podría ser la misma copa de la que Jesús bebió durante la última cena con sus discípulos. Pero, ¿dónde está ahora? A lo largo de los siglos, diversos historiadores y arqueólogos han propuesto teorías sobre su destino, cada una de las cuales suena como un emocionante misterio detectivesco. En uno de los mitos más populares, se afirma que la copa se perdió en la Edad Media, cuando los caballeros cruzados partieron en sus expediciones. Sin embargo, los opositores de esta teoría aseguran que la copa fue escondida en los secretos almacenes vaticanos, a los que solo tienen acceso unos pocos elegidos. Lo que resulta aún más intrigante es que en algunas fuentes se menciona que en estos almacenes se encuentran documentos que corroboran la autenticidad de la reliquia, pero que permanecen inaccesibles para el público en general. Además, algunos investigadores afirman que a lo largo de los siglos la copa podría haber estado en diversos lugares, incluyendo Inglaterra y España, e incluso en el cercano Oriente, pero ninguno de estos lugares ha podido proporcionar pruebas concluyentes. El Vaticano, en particular, es conocido por su vasto archivo, y los rumores de que la copa podría estar escondida entre numerosos manuscritos antiguos solo aumentan el interés. Algunos historiadores creen que sociedades secretas, como los templarios, podrían haber estado involucrados en su custodia, transmitiéndola de generación en generación hasta que llegara el momento de revelar su misterio. Pero esto no es todo. En el siglo XX surgieron más teorías, incluyendo la idea de que la copa fue utilizada como símbolo de poder, en lugar de simplemente como objeto de veneración. Esto nos lleva a una pregunta intrigante. Si la copa realmente existe,
cuáles son sus verdaderos poderes o significados. Quizás no es solo una reliquia, sino la llave para entender una época entera. Y lo que podría sorprenderte aún más. Hace poco en el Vaticano se realizó una exposición especial dedicada a las reliquias que atrajo la atención de investigadores de todo el mundo, pero la copa no fue presentada. Se cree que está guardada en un lugar especial, protegido de miradas ajenas, y solo unos pocos tienen acceso a ella. En este almacén es posible que se encuentren documentos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia del cristianismo. El archivo completo de los procesos judiciales contra los templarios contiene un número asombroso de documentos que podrían cambiar nuestra comprensión de estos enigmáticos caballeros. 800 de páginas de protocolos de interrogatorios escritos en antiguo francés se conservan en el Archivo Nacional de Francia. Estos protocolos no son simples registros formales, sino verdaderas crónicas de miedo y traición, donde cada interrogatorio se convierte en un juego psicológico de supervivencia. ¿Sabías que lo que más impacta? Más de 100 templarios, incluidos comandantes conocidos, fueron sometidos a torturas para revelar los secretos de su orden. Algunos de ellos, como Jacques de Molay, el último gran maestre, fueron obligados a confesar en crímenes inexistentes, como la adoración de ídolos y actos rituales. Sin embargo, lo que resulta aún más misterioso es que en el archivo se encuentran menciones de extraños rituales de los que los historiadores modernos ni siquiera sospechan. Por ejemplo, existe un documento que describe una misa fraterna en la que los templarios supuestamente participaban. Esto suena como algo de una novela medieval, ¿no? Pero, ¿cuáles son los detalles? ¿Qué significado tenían estos rituales y cuál era su papel en sus creencias? Algunos investigadores afirman que esto podría estar relacionado con prácticas religiosas antiguas prohibidas por la Iglesia. Pero esto no es todo. Entre los documentos se encuentran borradores de cartas que podrían aclarar las conexiones de los templarios con las cortes reales de Europa. Por ejemplo, en una carta se menciona una reunión secreta con el rey de Inglaterra, donde se discutieron no solo cuestiones financieras, sino también alianzas políticas que podrían haber cambiado el curso de la historia. ¿Cómo podrían estas comunicaciones secretas haber influido en el destino de los templarios? Cada documento es como una pieza de un rompecabezas que podría revelar verdades increíbles. En el archivo también hay testimonios de cómo los templarios intentaron preservar sus riquezas y secretos, incluso bajo presión. Un interrogatorio muestra que algunos caballeros escondían sus tesoros en diversos lugares, desde mazmorras en castillos hasta monasterios aislados. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Dónde están realmente estos tesoros? Las especulaciones sobre posibles lugares de ubicación continúan hasta hoy, y muchos buscadores de aventuras sueñan con descubrir estas misteriosas verdades. Es importante señalar que estos documentos no son solo artefactos históricos, pueden abrir puertas a un mundo del que sabemos poco. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que los templarios fueron condenados? Bajo presión, algunos de ellos afirmaron que sus acusaciones eran parte de una conspiración contra la orden. Estos testimonios podrían ser la clave para entender las intrigas políticas de la época. Y cuando parece que ya sabemos todo, aparecen nuevos estudios que ponen en duda los hechos conocidos. ¿Quién sabe cuáles otros secretos guardan estos antiguos documentos? El misterio del tesoro perdido de los templarios en Roma sigue siendo una de las historias más fascinantes del mundo. Según los historiadores, los caballeros de la orden, que acumulaban sus riquezas a través de campañas militares exitosas
y operaciones financieras podrían haber escondido sus tesoros en alguna parte de la capital italiana. Pero lo que realmente resulta impactante es que, según algunas teorías, estos tesoros podrían haber caído bajo el control del Vaticano. ¿Sabías qué ocurrió en el siglo XIII? Los templarios fueron acusados de herejía y sus bienes fueron confiscados. En Roma, donde el poder de la Iglesia alcanzaba su apogeo, no es imposible que una parte de los tesoros fuera secretamente transferida a manos de la Iglesia. Imagina, millones de monedas de oro y artefactos invaluables ocultos en las catacumbas subterráneas bajo el Vaticano. Pero eso no es todo. A lo largo de los siglos, muchos buscadores de tesoros han intentado encontrar rastros de los templarios, y algunos de ellos afirmaron haber encontrado pruebas que indicaban archivos papales donde podrían estar guardadas las cartas con la ubicación de estos tesoros. El siglo XVIII fue un verdadero auge para los cazadores de tesoros, cuando en Roma comenzaron a abrirse nuevos terrenos, y algunos de ellos incluso encontraron libros antiguos que describían senderos secretos hacia los tesoros. Pero lo que realmente intriga es que entre estos documentos había menciones de el Templo Dorado, un lugar que, según las leyendas, podría haber sido creado por los templarios para guardar sus riquezas. El 80% de la información sobre los tesoros de los templarios se ha perdido para siempre, pero algunos investigadores sugieren que en los archivos del Vaticano podrían encontrarse pruebas que ayuden a desentrañar este misterio. ¿Sabías que en el principio del siglo XX, un grupo de arqueólogos incluso realizó excavaciones en la zona del Vaticano, esperando encontrar rastros de estos legendarios tesoros? Desafortunadamente, sus esfuerzos no dieron frutos, pero solo añadieron más leña al fuego de las especulaciones. La intriga creció cuando en el siglo XXI aparecieron nuevas tecnologías que permitían realizar investigaciones no invasivas bajo tierra. Y entonces, en el año 2000, un grupo de científicos declaró haber encontrado posibles estructuras subterráneas que podrían estar relacionadas con los templarios. Pero esto es solo el principio. Incluso hay suposiciones de que algunos de estos tesoros podrían haber sido utilizados para financiar ciertos proyectos del Vaticano en el pasado. Por ejemplo, ¿quién podría pensar que los tesoros de los templarios podrían haber estado relacionados con la construcción de la famosa Basílica de San Pedro? La pregunta sigue abierta. ¿Dónde están realmente los tesoros? Tal vez aún los esperan para ser encontrados. Mientras tanto, las misteriosas historias que los rodean se vuelven cada vez más atractivas. Entre los innumerables misterios que rodean a los primeros mártires cristianos, se ocultan reliquias que aún hoy en día permanecen inaccesibles para la mayoría. Estas reliquias, posiblemente, se guardan en almacenes especiales de los que solo unos pocos están al tanto. ¿Sabías que en las catacumbas de Roma, que se extienden por más de 600 kilómetros, se encuentran los restos de miles de mártires, incluyendo los de San Pedro y San Pablo? Sus reliquias, envueltas en telas de seda y rodeadas de joyas, pueden estar ocultas a la vista de los simples mortales, pero su historia sigue atrayendo la atención de investigadores y peregrinos. Es interesante que algunos de estos almacenes fueron creados exclusivamente para guardar reliquias, y el acceso a ellos está estrictamente limitado. Por ejemplo, en la Basílica de San Sebastián, donde se encuentran las reliquias del primer mártir, San Esteban, hay habitaciones especiales a las que ni siquiera tienen acceso la mayoría de los sacerdotes. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cuántas reliquias se han perdido a lo largo de los siglos? Así,
Las reliquias de San Bartolomé se perdieron a lo largo de los siglos hasta que en el siglo XIII fueron encontradas en Italia. Pero esto solo es la punta del iceberg. Muchos santos, como San Jorge, pueden tener sus reliquias aún ocultas al mundo. En uno de los monasterios en el monte Athos se guarda una reliquia que, según la leyenda, es parte de la cruz en la que fue crucificado Jesús. Esta reliquia solo se expone una vez al año y solo para elegidos. Pero esto no es lo más extraño. En algunos monasterios afirman poseer partes de las vestimentas de los santos obtenidas a través de fenómenos milagrosos. En la iglesia de San Nicolás en Bari, Italia, las reliquias de San Nicolás, conocido como Santa Claus, se guardan en un sarcófago de oro al que solo tienen acceso un número limitado de personas. Es interesante que en el siglo XIX se descubrieron nuevas reliquias que habían estado ocultas a la vista durante más de un siglo. Estos hallazgos atrajeron la atención de los historiadores y muchos de ellos continúan estudiando documentos para descubrir cuántas reliquias aún pueden estar perdidas en el anonimato. En algunos círculos de investigación se afirma que existen sociedades secretas que se dedican a la búsqueda de reliquias de los primeros mártires y las protegen del saqueo. Así, una de estas órdenes, llamada Orden de San Lorenzo, se dedica activamente a la búsqueda de estas reliquias, ya que se cree que pueden poseer un poder extraordinario. Y lo más impactante, algunas reliquias, posiblemente, fueron trasladadas a lugares de los que nadie sospecha, esperando su momento para ser nuevamente conocidas por el mundo. El índice de libros prohibidos, o Index Expurgatorius, se convirtió en una verdadera biblioteca de ideas peligrosas que dejó su huella en la historia de la humanidad. ¿Sabías qué es lo más impactante? Este índice fue creado en el siglo XVI e incluyó obras que podrían haber socavado los fundamentos de la fe y la moral, como las de Galileo y Lutero. A lo largo de los siglos, este índice se fue enriqueciendo con nuevos títulos y en algún momento llegó a contener casi 350 obras prohibidas. Cada nueva obra que entraba en este índice generaba intensos debates. ¿Cómo podía una palabra escrita en un papel representar tal peligro? Pero esto no es todo. Imagina que muchas de estas obras permanecieron bajo secreto incluso después de varios siglos. Por ejemplo, en el siglo XVIII, las obras del filósofo Denis Diderot, cuya idea sobre la libertad de pensamiento ponían en duda la autoridad de la Iglesia, fueron incluidas en el índice. Y ahora lo más increíble, algunas de estas obras aún se conservan en archivos cerrados del Vaticano y solo unos pocos científicos pueden acceder a ellas. Hace 80 años, en 1948, el índice fue oficialmente abolido, pero esto no significa que todos sus secretos hayan sido revelados. Las investigaciones científicas muestran que muchas de las obras que alguna vez fueron consideradas demasiado peligrosas aún tienen el potencial de generar provocaciones y debates en la sociedad contemporánea. ¿Sabías que es aún más impactante? Algunos investigadores afirman que, precisamente gracias a este índice, la plataforma para el libre debate de ideas se volvió más relevante, ya que el fruto prohibido es dulce. Y ahora, en el siglo XXI, el renacimiento del interés por estos textos prohibidos vuelve a plantear preguntas sobre la libertad de expresión y la censura. Algunas obras, como la Divina Comedia de Dante o Mein Kampf de Hitler, estuvieron prohibidas en diferentes momentos y su contenido sigue generando controversias, incluso entre los lectores contemporáneos. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo podemos evaluar la literatura que alguna vez estuvo prohibida? Y lo más asombroso, en los últimos años,
los investigadores han encontrado cada vez más obras olvidadas que fueron excluidas del índice, y su contenido puede incluso sorprender a los historiadores más experimentados. El Vaticano, conocido como el centro espiritual del catolicismo, ha sido durante siglos no solo un lugar de veneración religiosa, sino también un foco ardiente para la investigación alquímica. Imagina laboratorios papales donde sacerdotes y científicos vestidos de blanco realizaban experimentos llenos de misterios y secretos. En la Edad Media, muchos de ellos buscaban la piedra filosofal, un objeto mítico capaz de transformar metales comunes en oro y otorgar la inmortalidad. Por ejemplo, en el siglo XVI fue especialmente conocido el alquimista y monje Michelangelo, quien trabajaba en la corte del Papa Romano y se esforzaba por desentrañar los secretos de la naturaleza. En sus escritos se menciona cómo los alquimistas utilizaban complejas reacciones químicas para crear el elixir de la vida, que, según ellos, podía curar enfermedades y prolongar la vida. Estos experimentos se llevaban a cabo en laboratorios secretos ubicados en los sótanos del Vaticano, donde los científicos mezclaban ingredientes raros como el mercurio y el plomo, con la esperanza de encontrar la fórmula dorada. Pero ¿qué pasaría si te dijera que también se realizaban experimentos para crear piedras preciosas artificiales? Los alquimistas creían que con la combinación adecuada de sustancias podían no solo transformar metales, sino también crear piedras con propiedades mágicas. En la mitad del siglo XVII, el Papa Urbano VIII apoyaba activamente las investigaciones alquímicas, financiando numerosos proyectos. Su reinado se convirtió en una verdadera era para los alquimistas, y muchos de ellos dejaron extensas anotaciones sobre sus experimentos. Algunas de estas anotaciones eran tan secretas que su estudio estaba permitido solo a un círculo limitado de personas, como en una película de espías. Los archivos vaticanos contienen numerosos manuscritos que aún no han sido descifrados, y en ellos se encuentran referencias a sustancias misteriosas que los alquimistas consideraban la clave para obtener la piedra filosofal. Lo más asombroso es que algunos de estos alquimistas afirmaban que la piedra filosofal no existía en forma física, sino como un estado mental que sólo se podía alcanzar a través de un profundo autoconocimiento espiritual. Esto ofrece una nueva perspectiva sobre la alquimia, transformándola de ciencia en filosofía. El Vaticano sigue guardando muchos secretos, y si quieres saber qué otras enigmas están ocultos en sus paredes, deberías reflexionar sobre cuánto aún no sabemos sobre los experimentos alquímicos papales. En las entrañas del Vaticano se ocultan no solo reliquias sagradas, sino también numerosos enigmas de la alquimia que despiertan un interés genuino entre los investigadores. Bajo el patrocinio de algunos papas se llevaron a cabo experimentos que podrían cambiar la visión de la ciencia y la espiritualidad. Por ejemplo, el Papa Sixto IV en el siglo XIV se esforzó por crear la piedra filosofal, que, según las leyendas, podía transformar el plomo en oro. Para ello se reunían a alquimistas de toda Europa, como el famoso Paracelso, cuyas técnicas e ideas se convirtieron en la base de muchos experimentos. Pero lo que realmente resulta impactante, utilizaban métodos complejos, incluyendo aleaciones exóticas y minerales raros, que hoy en día solo se encuentran en los rincones más remotos del planeta. No olviden los manuscritos secretos que contenían recetas y fórmulas transmitidas de generación en generación, algunos de los cuales eran tan peligrosos que se ocultaban en los lugares más inaccesibles. ¿Saben qué es aún más impactante? Una de las metas de estos experimentos no era solo crear oro, sino también alcanzar la inmortalidad. Según las leyendas,
Los alquimistas buscaban el elixir de la vida, que podría otorgar la juventud eterna. También es digno de mencionar que algunos de estos experimentos estaban relacionados con el uso de plantas raras, como la mandrágora, que se creía que poseía propiedades mágicas. Estas plantas crecían en jardines bajo estricto control del Vaticano y se utilizaban para crear diversos extractos y decocciones. Algunos de estos extractos eran tan potentes que podían causar alucinaciones o alterar la conciencia, lo que los hacía extremadamente peligrosos en manos inexpertas. Pero esto no es todo. En los archivos del Vaticano se encuentran referencias a que algunos papas incluso organizaban reuniones secretas donde discutían los resultados de sus experimentos alquímicos. Uno de estos documentos, descubierto en el año 2018, describía reuniones con la participación de altos funcionarios de la Iglesia y científicos de la época. Estas reuniones tenían el carácter de verdaderos seminarios científicos, donde se discutían no sólo la alquimia, sino también los aspectos filosóficos relacionados con lo divino y lo terrenal. Imaginen cómo sonaban sus discusiones: la unidad de la ciencia y la religión, los intentos de explicar los milagros que ocurrían en la naturaleza y su relación con el designio divino. Y ahora lo más interesante: algunos alquimistas afirmaban haber creado algo más que oro o elixir de vida. Decían que era posible abrir portales a otros mundos y dimensiones utilizando fórmulas secretas y rituales antiguos. Las investigaciones científicas realizadas en las últimas décadas han demostrado que muchas de estas ideas podrían tener una base física real. En particular, el estudio de la física cuántica y la teoría de los múltiples mundos abren nuevas perspectivas en la comprensión de la realidad. Sin embargo, a pesar de todas estas incógnitas, sigue habiendo muchas preguntas sobre lo que realmente ocurría en los subterráneos del Vaticano, donde la alquimia se entrelazaba con rituales secretos. En los archivos, de los que nadie sospecha, pueden guardarse rituales de exorcismo que se diferencian radicalmente de aquellos que conocemos hoy. Por ejemplo, en el siglo XIII en Europa existían numerosos manuscritos que describían ceremonias en las que se utilizaban ingredientes que hoy en día ni siquiera podemos imaginar, desde miel y aceite hasta cabellos humanos y sal especial recogida en ciertos días de luna. Lo más impactante es que estos rituales no solo estaban relacionados con las creencias religiosas, sino también con la medicina popular y a veces incluso con la magia, lo que los hacía extremadamente controvertidos en los ojos de la Iglesia. Uno de los textos más conocidos, los Salmos de Exorcismo, incluía 36 oraciones diferentes que se recitaban en un orden específico para expulsar a los espíritus malignos. Y esto no es todo. Algunas ceremonias requerían la participación de toda una comunidad, donde cada miembro del grupo desempeñaba un papel desde el apoyo hasta la realización de acciones específicas como el lanzamiento de agua sagrada. Pero esto no es lo más extraño. En algunos casos se utilizaban animales inusuales como búhos y serpientes como símbolos que debían atraer las fuerzas protectoras. Lo que resulta aún más impactante es que en la Edad Media existían incluso brujos exorcistas que afirmaban poder causar demostraciones de fuerza en la víctima para demostrar sus habilidades. Sus prácticas eran tan populares que a ellos recurrían no solo los servidores de la Iglesia, sino también personas comunes que deseaban librarse del mal. En uno de estos rituales, registrado en el siglo XIV, se menciona que el exorcista utilizaba 8 tipos diferentes de aceites santos, cada uno de los cuales simbolizaba diferentes aspectos de la protección divina. Era un verdadero espectáculo,
donde la luz y la oscuridad se cruzaban en la lucha por las almas. Pero espere, hay más. Las pruebas de estos rituales pueden encontrarse en los registros que se han conservado en los archivos de los monasterios, donde cada palabra y acción se registraban con una precisión increíble. En algunos casos, por ejemplo, en el manuscrito Rituales de San Agustín, se menciona el uso de ciertos conjuros que debían recitarse en luna llena para aumentar su efecto. Esto revela el lado misterioso de la medicina histórica y la religión. ¿Cómo se realizaban realmente estos misteriosos rituales? La pregunta sigue abierta, y quién sabe qué otros secretos pueden estar ocultos en los antiguos manuscritos. Nadie espera que el Vaticano, centro de la Iglesia Católica, se convierta en escenario de eventos místicos y maldiciones. Imagina, en el año 39 después de la muerte de Cristo, cuando los papas eran no solo líderes espirituales, sino también figuras políticas, sus vidas estaban marcadas por extraños coincidencias. Tan pronto como un papa era asesinado, comenzaban a ocurrir eventos misteriosos, desde catástrofes naturales hasta signos místicos en el cielo. Por ejemplo, después de la muerte de Papa Esteban II, quien fue brutalmente asesinado en 1630, en Roma comenzó una fuerte epidemia de peste que se llevó la vida de miles de personas. Lo más impactante es que los residentes afirmaban que esto era un castigo por la deposición del Papa, y en el cielo aparecieron nubes extrañas que parecían caras llenas de miedo. Pero esto no es todo. Papa Alejandro VI, conocido por su crueldad e intrigas, fue asesinado en 1531, y desde entonces en el Vaticano comenzaron a ocurrir extraños desaparecimientos. Cada nuevo papa que llegó al poder después de su muerte se encontró con circunstancias misteriosas. Algunos encontraban sus documentos destruidos, otros recibían amenazas y algunos simplemente desaparecían. Además, se dice que en las catacumbas del Vaticano por la noche se escuchan susurros de papas ya fallecidos, como si los estuvieran previendo sobre las desgracias que se avecinan. Increíble, pero después del asesinato de Papa Benedicto VI, quien fue depuesto en 1288, en Roma comenzaron a ocurrir fenómenos luminosos extraños. Los residentes afirmaban haber visto brillantes luces sobre la Basílica de San Pedro, como si los espíritus de los papas se estuvieran reuniendo en consejo. Es interesante que en los siguientes meses en la ciudad ocurrieron varios golpes de Estado, y cada uno de ellos estuvo acompañado de eventos misteriosos. Por ejemplo, cuando uno de los opositores del nuevo papa fue encontrado muerto en su casa, su rostro estaba distorsionado por el terror, y en las paredes se encontraron inscripciones en latín que advertían sobre el castigo. Y esto es solo la punta del iceberg. Parece que la maldición no dejaba en paz al Vaticano, incluso cuando parecía que todo se calmaba. Después de la muerte de Papa Gregorio XV en 1630, en la ciudad ocurrieron varios fuertes terremotos, y los residentes comenzaron a hablar de la venganza que persigue a quienes levantan la mano contra el Papa. Pero lo que es aún más impactante es que algunos investigadores afirman que estos eventos no fueron casuales, sino parte de un plan a gran escala para destruir la Iglesia Católica desde dentro. Parece que entre estas sombras se esconden respuestas a preguntas que pueden cambiar nuestra comprensión de la religión y el poder. En la historia de la Iglesia Católica hay no solo santos y justos, sino también aquellos cuyos nombres fueron meticulosamente eliminados de los registros oficiales. Por ejemplo, el Papa Esteban II, quien gobernó en el siglo XVII, se convirtió en víctima de su propio escándalo.
fue acusado de herejía y de tener visiones no ortodoxas sobre la Santísima Trinidad, lo que resultó en la eliminación de su nombre de la lista de papas, a pesar de haber gobernado casi 8 años. Pero esto no es lo más impactante. El Papa León X, conocido por su estilo de vida derrochador, intentó sofocar la información sobre sus maniobras financieras, incluyendo la venta de indulgencias, lo que llevó al protesto de Martín Lutero. La intriga radica en que León no solo no fue excluido, sino que se convirtió en símbolo de la época del Renacimiento, mientras que sus predecesores, como el Papa Gregorio VII, quien se atrevió a enfrentarse a los reyes, fueron borrados de la historia. ¿Sabías que hay algo aún más impactante? El Papa Benedicto X, quien fue acusado de falsificar documentos y como resultado fue derrocado. Su nombre estuvo a punto de ser olvidado, aunque gobernó solo unos meses. ¿Y qué decir del Papa Formoso, quien, a finales del siglo IX, fue sometido a un proceso de canonización después de su muerte? Sus restos dispersos fueron expuestos en juicio, y esta escena aterradora se quedó grabada para siempre. El Papa Formoso fue acusado de haber quebrantado sus votos, lo que llevó a su humillación incluso después de su muerte. Pero este evento tiene otro giro inesperado. Fue después de este incidente que la Iglesia comenzó a vigilar más de cerca a sus líderes y su estado moral. Es interesante que con cada nuevo papa surgían rumores sobre sus secretos pecados que podrían haber llevado a su exclusión de la historia. Por ejemplo, el Papa Sixto IV, a pesar de su reputación, estuvo involucrado en escándalos de corrupción y violencia. Su reinado, lleno de contradicciones, podría haber sido un excelente material para los historiadores, pero en lugar de eso, se convirtió en símbolo de la pérdida de orientación moral. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. El Papa Pío II, quien abrió la puerta a la influencia secular en la Iglesia, podría haber sido uno de los papas más conocidos en la historia, si no fuera por sus contradictorias visiones sobre el sacerdocio y el matrimonio. Su nombre desapareció de la mayoría de los libros de texto, aunque fue él quien fundó la Academia de Regio, que se convirtió en el centro del humanismo. Como ves, en este mundo hay muchos secretos y escándalos que aún no han sido revelados, y esto solo subraya la complejidad y la multicapa de la historia de la Iglesia Católica. ¿Y qué decir de los papas que aún permanecen en la sombra de la historia? Sus nombres podrían haber cambiado nuestra comprensión del impacto de la Iglesia en la sociedad. En la sombra de la misma Iglesia Católica se oculta una figura de la que solo unos pocos están al tanto. Un papa que nunca gobernó oficialmente, pero cuyo influjo se sintió durante décadas. Su nombre es Benedicto III, y aunque ocupó el cargo de papa solo unos días en la década de 1870, sus acciones y decisiones moldearon el futuro de la Iglesia. Es impresionante, pero su verdadera autoridad no radicaba en documentos oficiales, sino en negociaciones y maniobras en la sombra. Benedicto III, siendo en esencia una marioneta, era manejado por cardenales más influyentes que lo utilizaban para alcanzar sus objetivos. La pregunta es, ¿cómo logró quedarse en la sombra de una institución tan grande como la Iglesia Católica y cuál fue su verdadero papel? ¿Sabías que detrás de cada uno de sus pasos vigilaba un círculo poderoso de consejeros que, en realidad, determinaban el rumbo de la Iglesia? Lo utilizaban como un instrumento conveniente para legitimar sus decisiones, lo que les permitía mantenerse a salvo del escrutinio público. Pero esto no es lo más extraño. En algunos registros históricos se afirma que él fue quien, en secreto,
aprobó una serie de importantes reformas que aún hoy continúan influyendo en la política de la Iglesia. Las reuniones secretas se llevaban a cabo en los salones oficiales del Vaticano, donde se discutían cuestiones relacionadas con finanzas, relaciones con otras religiones y hasta nombramientos de personal. ¡Qué ironía tan interesante! Una persona que nunca fue reconocida oficialmente podría haber sido el papa más influyente de todos los tiempos. Y aún más impactante, su legado no se limitaba solo a los asuntos internos de la Iglesia, sino que también se extendía a las relaciones internacionales. En los documentos encontrados en los archivos se menciona que él jugó un papel crucial en las negociaciones con gobiernos que se referían a cuestiones de tolerancia religiosa y protección de los derechos de los creyentes en todo el mundo. La pregunta de cómo logró maniobrar tan hábilmente entre las fuerzas políticas sigue abierta. Algunos historiadores afirman que contaba con el apoyo de altos funcionarios en otros países, lo que le permitía actuar con libertad y confianza. Sin embargo, su verdadera historia sigue oculta para el público y muchos detalles permanecen oscuros. Por ejemplo, ¿en qué acuerdos participó exactamente y cómo cambiaron el curso de la historia de la Iglesia? Esto abre un amplio espectro de preguntas a las que aún queda por responder. ¿No es fascinante? Y lo más asombroso de todo, su influencia se sentía incluso en la toma de decisiones sobre el nombramiento de nuevos cardenales, lo que subraya hasta qué punto su nombre, injustamente olvidado, está vinculado a momentos importantes en la historia de la Iglesia católica. El espejo de la verdad no es solo una leyenda, sino un artefacto que, según se dice, podía distinguir entre la verdad y la mentira, lo que lo hacía extremadamente codiciado por muchos papas y autoridades seculares de la Edad Media. Imagina un dispositivo que podría revelar la mentira con solo una mirada. Según algunos textos medievales, este espejo estaba rodeado de numerosos mitos y misterios, y su poder se extendía mucho más allá de la simple reflexión. Se menciona que el espejo de la verdad fue creado en el siglo III de nuestra era, cuando se convirtió en un símbolo de poder y justicia. Pero esto no es todo. Según algunas fuentes, el espejo podía cambiar su reflejo según las intenciones del que miraba. ¿Cómo era posible? Según una versión, en él se utilizaban minerales especiales que reaccionaban al estado emocional de una persona, incluyendo su nivel de estrés y honestidad. Imagina que te paras frente al espejo y éste comienza a temblar cuando dices una mentira. Esto obligaba a muchas personas a pensarlo 2 veces antes de decir una mentira. En un texto datado en el siglo XII, se describe un caso en el que el Papa Gregorio IX utilizó el espejo de la verdad para descubrir una conspiración contra él. Y lo más impactante, según la leyenda, el espejo podía hacer que los mentirosos vieran sus propias mentiras proyectadas en la superficie de vidrio. Pero ¿cómo pudo existir durante tanto tiempo sin dejar rastro? Algunos investigadores sugieren que el espejo de la verdad fue ocultado de la vista pública para evitar su uso en fines deshonestos. ¿No es intrigante? Aquí comienza la verdadera incógnita. Según los registros históricos, en el siglo XIII, el espejo de la verdad desapareció, dejando solo rumores y especulaciones. La desaparición del artefacto dio lugar a numerosas teorías sobre su paradero. Algunos afirman que fue destruido, mientras que otros creen que fue escondido en catacumbas secretas bajo Roma. Pero lo que resulta aún más impactante, los investigadores aún encuentran referencias al espejo en antiguos manuscritos, y algunos de ellos sugieren que dispositivos similares pudieron existir en otras culturas.
Por ejemplo, en la antigua China existían espejos considerados mágicos que podían ver en los corazones de las personas. ¿Cómo pudo surgir tantos analogs? Cada uno de estos artefactos guarda una parte de la incógnita que sigue atrayendo a buscadores de aventuras e historiadores. El Vaticano, símbolo de poder y espiritualidad, pero detrás de sus murallas se ocultan secretos que aún hoy en día despiertan la curiosidad de las personas. ¿Sabías que en el siglo XVIII, cuando el masonismo comenzó a ganar popularidad en Europa, muchos altos cargos católicos, incluidos cardenales, se unieron en secreto a las logias masónicas? Fue una época en la que las ideas masónicas sobre libertad e igualdad representaban una amenaza para estructuras autoritarias como la Iglesia. Por ejemplo, en 1793, el Papa Pío VI emitió una bula condenando el masonismo como instrumento del diablo, afirmando que socavaba los fundamentos del cristianismo. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente sorprendente es que, a pesar de esto, algunas fuentes afirman que el Vaticano financió en secreto operaciones masónicas en Italia para combatir los sentimientos revolucionarios que amenazaban su poder. En el siglo XX, la situación se complicó. En 1959 se documentó oficialmente que el Papa Pío XII se reunió con algunos altos cargos masónicos para discutir intereses comunes relacionados con la lucha contra el comunismo. Es asombroso que los hechos de esta reunión aún hoy en día estén envueltos en el misterio. ¿Sabías que al inicio del siglo XXI circularon rumores de que algunos altos cargos del Vaticano podrían estar relacionados con los Iluminados? Esta organización, supuestamente dedicada a la creación de un gobierno mundial, a menudo se menciona en el contexto de teorías de conspiración. En 1993, cuando el Papa Juan Pablo II firmó un acuerdo con Israel, muchos se preguntaron si esto no formaba parte de un plan más amplio relacionado con los Iluminados. Pero esto no es lo más extraño. En los años 2000 se informó que el Vaticano financia investigaciones sobre fenómenos paranormales para estudiar posibles conexiones con sociedades secretas. Esto genera aún más preguntas. ¿Qué secretos se guardan en los archivos del Vaticano a los que se restringe el acceso? Por ejemplo, en 2001 el Vaticano desclasificó parte de sus archivos, pero muchos documentos aún están fuera del alcance, incluyendo aquellos que se refieren al masonismo y sus relaciones con otras sociedades secretas. Resulta interesante que en el siglo XVIII, en Italia, se registraron hechos de cómo los masones utilizaban ritos católicos para sus ceremonias, lo que subraya la complejidad de estas relaciones. Y finalmente, la pregunta que sigue sin respuesta: ¿cuál es el papel que juegan las sociedades secretas en el Vaticano moderno? La astrología secreta tiene raíces profundas en la historia del Vaticano, y muchos papas, a pesar de la condena oficial de la astrología, recurrían en secreto a los pronósticos astrológicos. Por ejemplo, el Papa Gregorio XIII, conocido por su introducción del calendario gregoriano en 1580, tenía un astrólogo personal que lo asesoraba en cuestiones relacionadas con decisiones importantes. Además, en los archivos de la Iglesia se han conservado registros de que los astrólogos utilizaban tablas astronómicas para sus cálculos, que se empleaban para determinar las fechas más favorables para la realización de rituales eclesiásticos. ¿Sabías que en la Edad Media muchos gobernantes europeos y papas mantenían astrólogos en sus cortes? Esto no eran simples entretenimientos. La astrología se consideraba una herramienta importante para predecir el futuro y tomar decisiones. Un ejemplo de esto
es el Papa Benedicto XII, quien en 1330 condenó oficialmente la astrología, pero que, sin embargo, la utilizaba activamente para planificar sus acciones. Ahora, imagina que en el Vaticano existe una biblioteca entera de horóscopos secretos que podrían haber sido creados para personalidades de alto perfil. Algunos investigadores afirman que estos documentos podrían contener no solo pronósticos astrológicos, sino también maniobras políticas basadas en las cartas astrales. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. En el siglo XVII, el Papa Urbano VIII solicitó a su astrólogo que predijera el resultado de la guerra con Francia, y éste, basándose en las configuraciones estelares, pronosticó un resultado favorable. Este hecho es impactante, ya que tales consultas secretas podrían haber influido en el destino de naciones enteras. Si pensabas que esto es asombroso, espera. En el siglo XVIII, cuando la astrología estaba prohibida, algunos papas continuaban reuniéndose en secreto con astrólogos y magos, lo que se confirma con cartas encontradas en el archivo del Vaticano. Por ejemplo, en una carta del Papa Clemente XI a uno de sus consejeros, se menciona la necesidad de prestar atención a los señales celestiales antes de realizar importantes ceremonias. Es interesante que la astrología se utilizaba no solo para pronósticos, sino también para crear sellos papales, donde los signos del zodiaco tenían un significado simbólico. En algún momento, los astrólogos incluso intentaron crear un nuevo calendario basado en ciclos astrológicos, lo que generó acaloradas discusiones entre teólogos. Y lo más loco de todo, algunos de estos archivos astrológicos secretos podrían contener información capaz de cambiar nuestra comprensión de la historia del Vaticano y su influencia en Europa. El Vaticano, poseedor no solo de poder espiritual, sino también intelectual, no pudo mantenerse al margen del profético anuncio de los mayas sobre el fin del mundo en el año 2012. Imaginen cómo comenzaron las acaloradas discusiones en los pasillos de esta majestuosa institución. ¿Y si los antiguos textos realmente contienen las claves del futuro? Como resultado del trabajo de los grupos de investigación, aparecieron documentos secretos que analizaban no solo la fecha, sino también cómo podría influir en el orden global. Los científicos del Vaticano comenzaron a estudiar fuentes clásicas como el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, y a compararlas con las profecías cristianas. Y ahora lo más increíble, en los archivos del Vaticano se encuentran miles de manuscritos que aún no han sido completamente analizados. ¿Qué pueden ocultar? ¿Acaso allí hay respuestas a las preguntas más siniestras que atormentaban las mentes de la gente en vísperas del año 2000? Las investigaciones internas incluso muestran que el Vaticano podría haber creado un departamento especializado en el estudio de textos apocalípticos y profecías relacionadas con antiguas civilizaciones. Reuniones secretas de teólogos de alto perfil se llevaban a cabo en lugares apartados, donde se discutían posibles escenarios de catástrofe. ¿Qué hacer si las profecías se cumplen? Las investigaciones muestran que en el siglo XXI los eventos catastróficos no son algo inusual. Miren los huracanes, los terremotos y otras catástrofes naturales. Así, en los documentos se menciona que en el año 12 el Vaticano incluso envió directrices especiales a los sacerdotes, instándolos a preparar a sus feligreses para posibles cambios en el orden mundial. Pero esto no es lo más extraño. Algunas de estas directrices, según los insiders, podrían contener referencias a acuerdos secretos con líderes mundiales discutiendo cómo actuar en caso de posible caos.
¿Saben qué más resulta impactante? Según los expertos, se han encontrado rastros de comunicación entre el Vaticano y científicos que estudian fenómenos astronómicos que podrían explicar por qué los mayas eligieron el año 2012 para su profecía. En estos estudios se considera la misteriosa relación entre los ciclos solares y los cambios climáticos, lo que podría indicar conexiones mucho más profundas de lo que parece ser solo un calendario. ¿Acaso los antiguos mayas poseían conocimientos que se perdieron para la humanidad? Entre la multitud de mitos y leyendas sobre antiguas civilizaciones existe una historia especialmente intrigante. Arqueólogos e investigadores de todo el mundo encuentran textos cifrados y artefactos que podrían indicar culturas altamente desarrolladas que existieron mucho antes de nuestra era. Por ejemplo, en Perú se descubrieron misteriosas losas de piedra con signos y dibujos incomprensibles que, según los expertos, podrían contener información sobre tecnologías y conocimientos perdidos para la humanidad. Imaginen, en una sola de estas hallazgos, en la región de Nazca, se encontraron más de 100 losas, cada una con dimensiones de al menos 1 metro de longitud. Pero esto no es todo. Los científicos afirman que algunos de estos símbolos podrían estar relacionados con la astronomía y la navegación, lo que pone en duda cómo pueblos primitivos podrían haber tenido tales conocimientos. ¿Saben que en la India, en el estado de Uttar Pradesh, los arqueólogos encontraron un antiguo manuscrito que, según ellos, describe batallas con máquinas voladoras? Sí, exactamente. En el texto se mencionan vórtices, que podrían indicar tecnologías de las que ni siquiera sospechamos. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. En China, los arqueólogos encontraron rollos datados de miles de años atrás que contienen descripciones de mecanismos complejos, como relojes automáticos, lo que pone en duda nuestro entendimiento del progreso tecnológico en la antigüedad. Si pensaban que esto es asombroso, espere más. En Mesopotamia, en las ruinas de la antigua ciudad de Ur, se encontraron tablillas de arcilla con imágenes que algunos investigadores consideran mapas que indican lugares donde están ocultos tesoros y conocimientos de civilizaciones desaparecidas. Estas tablillas, según las estimaciones, tienen una antigüedad de alrededor de 5.000 años, y su contenido podría cambiar nuestra comprensión de cómo los antiguos pueblos intercambiaban información a grandes distancias. Imaginen que en una de estas tablillas se indican coordenadas que podrían llevar a una ciudad perdida, donde, posiblemente, se guardaban secretos que podrían influir en el desarrollo de la civilización. Pero esto no es todo. En Siberia, los arqueólogos encontraron misteriosas construcciones de piedra que, según algunos científicos, podrían estar relacionadas con antiguos observatorios utilizados para observar las estrellas. Estas estructuras, compuestas por enormes bloques de hasta 30 toneladas, plantean a los investigadores la pregunta: ¿cómo podrían tales tecnologías haber sido accesibles para la humanidad hace milenios? Y lo más loco de todo, según nuevos hallazgos, algunas de estos observatorios podrían haber sido parte de una red más amplia, utilizada para observaciones astronómicas en continentes que, en teoría, no podían estar conectados entre sí. ¿Cómo es posible? El Vaticano alberga numerosos secretos, y estos enigmas desempeñan un papel crucial en la conservación del prestigio de la Iglesia Católica. Imaginen, en este pequeño estado, que ocupa apenas 81 hectáreas, se encuentran miles de documentos archivísticos y manuscritos antiguos, muchos de los cuales permanecen inaccesibles para el público. ¿Saben que en el archivo secreto del Vaticano se conservan más de 30 kilómetros de documentos?
Estos papeles abarcan eventos desde el siglo VIII hasta nuestros días e incluyen cartas de muchos papas, reyes y hasta revolucionarios. Pero lo que realmente resulta asombroso es que algunos de estos documentos aún no han sido digitalizados y siguen siendo cerrados para los investigadores. ¿Por qué? Esto crea un aura de misterio que, de manera extraña, fortalece la fe de millones de personas en todo el mundo. Cuando la gente oye hablar de conocimientos inaccesibles, su imaginación se pone en marcha y esto aviva el interés por la Iglesia. Ahora, imagine que entre estos documentos puedan encontrarse notas que cambien nuestra comprensión de los eventos históricos más importantes o incluso de la vida de Jesús Cristo. ¿Tienen dudas de que tales descubrimientos podrían causar un gran revuelo? Esta closedness hace que el Vaticano sea no solo el centro de la fe, sino también una fortaleza misteriosa en la que cada descubrimiento puede influir en el destino de millones. Pero esto no es todo. En el Vaticano también se pueden encontrar secretos arquitectónicos, como la famosa Capilla Sixtina, donde Miguel Ángel dejó no solo obras maestras de la pintura, sino también numerosos símbolos que aún hoy generan debates entre historiadores y expertos en arte. Por ejemplo, algunos investigadores afirman que en las imágenes se pueden ver alusiones a conocimientos antiguos que se perdieron. Esto añade peso a la idea de que el Vaticano no es solo un centro religioso, sino un lugar donde se cruzan la historia, el arte y los conocimientos secretos. Y lo que realmente resulta intrigante, en el mundo existen numerosas teorías de conspiración que afirman que el Vaticano controla no solo eventos religiosos, sino también políticos. Estos rumores solo añaden una aura mística y mantienen el interés en una institución que ha conservado sus secretos durante siglos. ¿Cree que el Vaticano puede seguir permaneciendo en la sombra cuando tiene tantos secretos? El hecho de que existan investigaciones que muestran que el acceso a ciertos archivos puede cambiar nuestra visión de la historia mundial nos hace reflexionar sobre cuánto más aún está oculto de nosotros.